Bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos. Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes. El día de hoy es grato saludar a los tiempos con un cordial amigo, realmente con el doctor Carlos Sampedro. El doctor Carlos Sampedro es el abogado de una organización muy importante en el Cantón Pujilí que tiene que ver con los derechos, la defensa de los derechos. Este consejo que defiende precisamente los derechos de la niñez, de la familia, cuando los derechos son vulnerados de toda persona en esta jurisdicción. Bienvenido, doctor. Qué gusto a los tiempos saludar con usted. Muchas gracias, mi querido licenciado. Para mí un honor estar en tan prestigioso medio de comunicación. He escuchado sus criterios con frontalidad, con sinceridad y déjeme felicitarle, porque eso es lo que la provincia y el cantón necesitan. Como usted me dijo, pues mi nombre es Carlos Hernán Sampedro, soy abogado de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del ilustre GAT Pujilí. Hay que diferenciar dos cosas en este sentido. Primero, hay dos organismos del Sistema Nacional de Protección de Derechos. El primero es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El Consejo Cantonal tiene la labor de planificación de la política pública, de la publicidad a nivel de su jurisdicción, mientras que la Junta tiene la capacidad de exigibilidad. Es decir, nosotros tenemos como una especie de juzgado de niñez y adolescencia sede administrativa. Ese es mi contexto. Puedo emitir medidas de protección, igual abrimos procedimientos administrativos y establecemos resoluciones y sanciones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esa es mi función y de todas las juntas cantonales a nivel nacional, porque justamente en temas de violencia intrafamiliar, que es lo que más se aboca conocimiento todos los días, en este sentido, las juntas cantonales son un organismo fundamental. ¿Para qué? Para prevenir que justamente esos temas no terminen de pronto en un proceso intenso, luego al final hasta en femicidios, ¿no? Entonces las juntas cantonales son fundamentales en la convivencia, previenen la intensidad de la violencia intrafamiliar, igualmente protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del adulto mayor. En este sentido tenemos tres códigos que nos amparan y es el accionar nuestro. Primero, el Código de la Niñez y la Adolescencia, luego la Ley Integral para erradicar la violencia contra la mujer y el Código y la Ley Integral para la protección del adulto mayor, en unidad con la Constitución de la República. Entonces, ese es nuestro ámbito jurídico. Sede administrativa, mi jurisdicción es sobre 7 parroquias del Cantón Pujilí, incluida la del centro, ¿no? En este sentido, pues, yo quiero manifestarle a la ciudadanía y a todo mi pueblo, porque me pertenezco a esta provincia del Cotopaxi, decir que las juntas cantonales tienen la obligación de recibir denuncias, tienen la obligación de recibir sobre la vulneración de derechos contra niños, adolescentes, sobre vulneración de derechos contra mujeres. No podemos llenar un formulario nomás, sino que aceptar esas denuncias para dar trámite y más bien para que los municipios, los alcaldes y los concejales sepan que las juntas cantonales tienen mucho trabajo que hacer. Tiene que hacerse. Yo en 2 meses que estoy acá, voy a cumplir los 2 meses, estamos ya manejando alrededor de 140 casos y casos a veces muy profundos, ¿no? Que ya vamos a hablar de aquello. ¿A dónde pertenece esta junta? Verá, la Junta Cantonal de Protección de Derechos pertenece al Sistema Nacional de Protección de Derechos, es decir, es un sistema integral en todo el país, en toda la República, pero administrativamente, financieramente depende de los GAT municipales, es decir, nosotros administrativamente somos dentro de los GAT municipales. Muy bien. ¿Qué tan preocupante es el tema de la violencia intrafamiliar en el Cantón Pujilí en estos 2 meses que usted está en funciones? Hoy es preocupante, realmente preocupante. Le digo es porque, mire, la violencia se genera al interior de las familias, continúa en caso de los adolescentes de los establecimientos educativos. Y si nosotros no damos un seguimiento, no conocemos, no operamos como tienen que operar los DECES en las unidades psicológicas de los establecimientos educativos, podemos profundizar esa violencia, podemos profundizar esa soledad hasta desembocar en actos, por ejemplo, como el suicidio escolar, que también tuvimos un caso hace mucho tiempo, al inicio, cuando inicié mi gestión. Vamos a ir a la pausa publicitaria y enseguida nos vamos a adentrar a este tema supremamente interesante. Salcedo vive el centenario y lo festejamos con música, belleza, alegría, eventos culturales y deportivos. Esa tierra de amor que mis recuerdos dejó, huellas cuambras que no olvidaré.
Visita Salcedo, tierra de mujeres y hombres aguerridos, que con sus manos hicieron grande a esta hermosa tierra. Vive los 100 años de Salcedo, del 2 de agosto al 22 de septiembre. Auspiciante oficial, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi, ASA, Pipas NIC. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. El ingeniero Luis Uxha, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxha señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Fundamentalmente, ¿qué tipo de agresión son las que se registran en el Cantón Pujilí en contra de los niños, de los adolescentes y especialmente de las mujeres? Hay agresión física, agresión verbal y agresión psicológica. ¿Las tres son consideradas Las tres, agresiones? La mayor parte de agresiones son las tres integrales, porque la violencia de la psicológica pasa a la verbal, de la verbal a la física, se van integrando, porque igual los delitos no son de la noche a la mañana. Todas las cosas usted entenderá de que para una función, un cargo, como para realizar cualquier situación material, es un proceso. La violencia también tiene un proceso. Entonces las juntas cantonales de protección de derechos tienen eso, de ir en el inicio del proceso, de ir previniendo esto. Para eso necesitamos nosotros también el apoyo de los municipios, del señor alcalde. ¿Para qué? Le pongo un caso. Una de las mejores juntas que hay en el país es la de Ambato. Ahí existe en la misma junta un departamento de psicología, un departamento de bienestar social, y los tres miembros principales de la junta son abogados. Obviamente, porque cuando la gente no puede resolver al interior de sus familias, ¿a dónde va? Acude a un tercer caso, ante autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para los temas de violencia intrafamiliar? Las juntas cantonales de protección. Entonces, cuando yo hablaba con el doctor Esteban Sanguil, que está a cargo de la Junta Cantonal de Ambato, me decía, vea, nuestro funcionamiento es 3 abogados. Acá nosotros no disponemos de secretario, no disponemos de citador, no disponemos de transporte. Somos 3 miembros. 3 miembros, el uno abogado, mi persona, el otro psicólogo y el otro bienestar social. ¿Y alcanza 3 personas para No cumplir? no alcanzamos. Imagínese, ahorita que usted me está entrevistando, viene pagando taxi desde Pujilí a la entrevista que me dijeron 12:30. No hay vehículos. No hay vehículos, vine pagando taxi de mis recursos y vine haciendo 2 audiencias. Cada audiencia dura 1 hora 10 minutos, 1 hora 20. ¿Por qué? Porque se les escucha, porque justamente las juntas tenemos esa posibilidad de debatir un poco más, de escuchar más. Porque no estamos hablando de una violencia entre personas desconocidas, estamos hablando de violencia al interior de las familias, que muchos de esos casos podemos nosotros escuchando resolver. Vea, cuando por ejemplo los hijos, los primeros hijos dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, de los tíos. La inmigración también es un problema, el licor es un problema, la infidelidad de los medios de los celulares es un problema que está desestabilizando nuestro patrón moral, social de familias. Igual el tema educación, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en un distrito de educación como de Pujilí y Saixilí tengan a personas desde las 2 de la mañana para coger un cupo? 500 personas afuera. Yo me he ido a hablar varias veces con el señor licenciado Medina, que está a cargo del distrito, y hacerle entender. Me dice que el sistema, por favor,
Si es que el sistema central no comprende la realidad local, hay que emitir resoluciones, emitir informes que les hagan entender al gobierno central. Y hoy tenemos, vea, una estructura descentralizada. Lastimosamente este falso gobierno, permítame decir, de la Revolución Ciudadana, que fue 10 años de corrupción, de persecución a los medios de comunicación, de persecución al sistema educativo, ha hecho esto. Pero ya debemos cambiar, pues. Debemos descentralizar la educación, que las direcciones provinciales resuelvan, porque ellas entienden a nivel local lo que está sucediendo en el sistema educativo. Ahora, las agresiones de las que hemos hablado, ¿cuál es la más grave? ¿La psicológica, la verbal o la física? Verá, todo es integral, depende de la sensibilidad del ser humano. Por decirle a una persona que sea muy sensible en el área psicológica, si usted le afecta psicológicamente, vea, se pone a llorar o se queda solita, en la más absoluta soledad y no dice nada y empieza a armar un mundo interno. De pronto una persona le dice algo, le agrede verbalmente, entonces le dice algo, tal vez le tolera, o de pronto dice, mejor ahora que me dé un puñete. Entonces las agresiones no son aislantes, son integrales, son recurrentes, se van subiendo de intensidad. ¿Cuándo se puede identificar que empieza la pareja a agredirle a su cónyuge? De las experiencias que estoy teniendo, también de mi vida personal, gracias a Dios, de mis hijos, la formación que he tenido, les he dado a ellos, he visto de que cuando no hay comunicación, cuando no se escucha a los hijos, cuando por temas de trabajo, por el tema económico, anteponemos lo material y no escuchamos a nuestros hijos, no nos damos tiempo para escuchar, ahí empieza ya la agresión. ¿Por qué? Porque usted no escucha. Si usted escucha, entiende, conversa, le da un espacio de tiempo. La violencia contra la mujer, cuando nos creemos un poco machistas, cuando tenemos problemas económicos, problemas de convivencia, problemas de adaptación y nos desquitamos con los más inocentes. ¿Por qué terminan en algunos casos, y Cotopaxi, que no es la excepción, en femicidios? Yo le digo eso, de la experiencia que voy teniendo, creo que los organismos públicos tienen que actuar. No es cuestión de ir a cumplir con procesos, no es cuestión de ir a llenar formas, no es cuestión de coger denuncias por coger. Otra cosa fundamental en el sistema jurídico son los departamentos psicológicos. En mi caso tenemos una psicóloga que al inicio igual mando un saludo para ellos, le saludo al licenciado Marco Jacome, a mi psicóloga Elsa Umajinga. Al inicio tuvimos un poco de desavenencias que hemos ido puliendo, pero que hoy trabajamos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando enviamos al inicio a los centros médicos de salud a hacerles las terapias psicológicas a las personas que acuden a la Junta, a veces no tenían tiempo en los centros médicos, a veces tenían un solo psicólogo, mucha gente. ¿Qué decidimos nosotros? Coger las terapias psicológicas en la misma Junta Cantonal, como es en Ambato, con 3 personas, vea. Y a mí me toca sustanciar todo el proceso. Sin embargo, lo hemos hecho, nos quedamos a veces más tarde. Entonces, la señora psicóloga, muy buena, ya está profundizando más. Vea, ¿y a cuánta gente ya está ayudando? Lo mismo el licenciado de Bienestar Social, que hoy justamente dice, vea doctor, me voy a hacer un informe. Qué bien, porque a mí lo que me gusta es trabajar. Toda mi vida he trabajado y ahora en el sector público quiero hacerlo, porque ahí es donde que en esta etapa de mi vida creo que la sociedad me necesita más. ¿Qué es lo que busca una pareja o la esposa o el denunciante cuando va hacia la Junta? Lo que busca al inicio es conciliar, mirar si es que podemos llegar a un acuerdo, porque fíjese, estamos hablando de violencia dentro de la misma familia, el esposo, que habrá habido intimidad, amor, cariño, de violencia de los hijos, a veces maltratos entre la misma familia. Entonces la gente ya dice, no, es que si voy a la fiscalía, de ahí ya vea, le hacen y le van a meter preso. Yo no quiero eso. Pero para eso están las juntas, porque acá no le vamos a meter preso, tenemos sede administrativa. Acá sí puede decirle las verdades como delante a la pareja y decir, mira, hay un entendimiento. Pero si no hay un entendimiento tampoco, ¿no? Porque las juntas cantonales, si es que es menester, pueden llegar a una conciliación, de eso se trata. Pero si no, no, porque de pronto la violencia ya puede estar procesada, motivada en intensidad. Entonces, más bien, ahí sí tendremos que dictar medidas de protección para separar al agresor o a los agresores. ¿Cuál es la diferencia entre la Junta de Protección a la Familia y la Fiscalía? La Fiscalía tiene sede judicial, es un organismo dentro del sistema judicial, ¿no? Porque quien tiene la capacidad de dar dictámenes y sentencias judiciales son los jueces,
los tribunales de justicia. La Fiscalía es un órgano de investigación, ¿no? Entonces parte dentro del proceso también, porque la Fiscalía impulsa la bendita pública por parte del organismo público. ¿La Junta investiga también o también solo escucha a las partes? Tenemos también a la DINAPEN, que es el órgano especializado, ¿no? Es una especie, justamente la DINAPEN pertenece a la Fiscalía y a la Policía Judicial de manera armónica, en la cual se hace investigaciones, ¿no? ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, cuando algún menor desaparece, o a veces hay una tenencia ilegal, a veces no está en el ámbito del progenitor que está al cuidado. Entonces, todas esas, igualmente, nosotros abocamos conocimiento de parte de oficio de la DINAPEN, muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, que le comenté, el caso de intento ya de suicidio de una niña de 16 años, llegó la Junta a tener conocimiento por parte policial de la DINAPEN. Entonces, nosotros tenemos ese órgano. Lo que pasa es que he visto muchas juntas a nivel que he recorrido en varios cantones. Me he preocupado de recorrer para mirar cómo está todo en su integralidad el accionar de las juntas, y he visto que no están conformadas como debe ser. Y lo que pido es de que las juntas sean conformadas como la de Ambato, que nos den las herramientas y que los señores alcaldes, los señores concejales, por favor, de nada sirve hacer elefantes blancos, edificios vacíos o edificios que al último quedan para centros donde que hasta a veces van a fumarse sustancias psicotrópicas, o de pronto hasta se reúnen para libar. No, tenemos que cambiar el alma del humano. No preocuparnos solamente de que el alcalde sea aplaudido con obras materiales, sino que le aplaudan por tener una excelente junta, por tener abogados profesionales, por tener un profesional en psicología, una profesional en psicología, un departamento de labor social. De eso se requiere. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos. El ingeniero Luis Ugsha, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Ugsha señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Salcedo vive el centenario y lo festejamos con música, belleza, alegría, eventos culturales y deportivos. Esa tierra de amor que mis recuerdos dejó, sueñas cuambras que no olvidaré. Visita Salcedo, tierra de mujeres y hombres aguerridos, que con sus manos hicieron grande a esta hermosa tierra. Vive los 100 años de Salcedo, del 2 de agosto al 22 de septiembre. Auspiciante oficial, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi, ASA, Pipas NIC. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. Vamos a seguir adelante nosotros. ¿Qué pasa si de pronto la familia vive en Latacunga pero trabaja en Pujilí? ¿Hay algún inconveniente por su ubicación y por su trabajo? ¿Todos son bienvenidos? ¿Cómo funciona esto?
A ver, mi jurisdicción es el Cantón Pujilí, sus 7 parroquias: Zumbagua, Huangaje, Angamarca, Pilaló, Tingolo Esperanza, La Victoria y Pujilí Centro. Esa es mi jurisdicción. En mi competencia conozco casos de violencia contra niños, adolescentes, ley contra las mujeres. Pero si viven en La Tacunga y trabajan en Pujilí, ¿no puede conocer usted? Si viven en La Tacunga por domicilio, no. Pero si hay un hecho, por ejemplo, tuve un caso, ¿no?, de que el hecho sucedió en el hospital de La Tacunga, ya, y el domicilio estaba en Pujilí. Entonces la Junta Cantonal de La Tacunga remitió el caso a Pujilí. Yo conocí, pero ahí tenemos que entender 2 cosas y que deben entender las juntas. Se puede abocar conocimiento o competencia no solamente por el domicilio, sino también por el hecho donde sucedió. Si sucedió en el hospital de La Tacunga, debía haber conocido y tramitado la Junta de La Tacunga. Sin embargo, no se puede negar justicia. Y si hay por el domicilio, abocamos conocimiento y listo. Y si es que el caso sucediera lo contrario, si una persona de Pujilí, de La Tacunga, vive en La Tacunga y tiene un problema o se produce violencia intrafamiliar, como tuve también otro caso, en Pujilí, en violencia por herencias, el hermano le pega a la hermana, entonces también la Junta de Pujilí puede conocer, porque el hecho sucedió en Pujilí. Eso es una de las formas de competencia. ¿Ustedes pueden dictaminar prisión? Podemos extender boletas de auxilio. Es una de nuestras funciones, determinar y dar boletas de auxilio para frenar la violencia cuando existe riesgo ya de contundencia en materia física, en materia contra la vida. ¿Hasta dónde funciona la boleta de auxilio? Y esto lo pregunto porque hace unos meses atrás una mujer fue asesinada en plena vía pública en la capital de los ecuatorianos y dice tenía boleta de auxilio. A ver, la boleta de auxilio tiene vigencia de por vida. Y la boleta de auxilio no es que de pronto, supongamos que tenga una caducidad, esté roto, lo que sea. En el tema es que usted puede ejecutar, no solamente con la policía, ¿no? Porque algunos dicen, es que no hubo un policía. También puede ser militar, puede ser un servidor público, puede ser la sociedad. La boleta de auxilio es en forma general, ¿sí me entiende? Y con los casos de femicidio, cuando estamos mirando nosotros, que se desembocan, justamente dice, yo no he visto solo un caso, sino varios casos. Tenemos boleta de auxilio, hemos hecho esto. El trabajo tiene que ser mejor hecho. Tenemos que dar tiempo para escuchar. Y las boletas de auxilio, cuando se extiende a la gente, también tienen que tener un poquito de cuidado, porque si está en un lugar solo, obviamente, y está por ahí contra el posible agresor, no puede, tiene que cuidarse. Porque la boleta de auxilio no es un arma para defenderse. No es un arma para defenderse. O sea, no puede decir aquí está, y bueno, ahí está, pues si es claro, que el agresor viene encima. Listo, es como por ejemplo, no sé, parece que hay un caso en Salcedo de femicidio reciente, entonces, pero si el caso sucede que alguien abrió el dormitorio, entonces no, pues por más boleta de auxilio que haya, ¿cómo? Si le permite al mismo agresor que luego se convierte en el causante del femicidio, se convierte... Entonces, tenemos nosotros que integrar, y las mujercitas tienen que integrar justamente ¿a qué? A que la boleta de auxilio no es, como usted dijo, un arma, sino es un medio de protección, pero un medio de protección donde haya la policía, gente, no exponernos. Si ya tenemos estos casos, no podemos exponernos. Ahora, miremos desde el otro lado el mal uso de una boleta de auxilio. De pronto, y ese es un arma entre comillas para presionar y a veces hasta para chantajear en quien de contra tiene, mira, no te acerques, mira, tienes que darme esto, mira, tengo la boleta de auxilio. ¿Cómo llegar a un punto de equilibrio? Ahora, mire, las boletas de auxilio, al igual que, no solo las boletas, cualquier acción, viene la Junta Cantonal y pone una denuncia, una mujer, y le dice, mira, aquí está la denuncia, si me haces esto verás, ¿no es cierto? Claro. Pero los hombres tenemos que también nosotros no contestar en la misma forma, en la misma nivel, digamos usted, una violencia verbal de parte de una mujercita, ¿no? Porque obviamente somos hombres, nuestra contextura física es diferente, tenemos que alejarnos, tenemos que ser prudentes, y si tenemos algún reclamo, o si tenemos esta especie de chantaje, para eso también están las juntas, pues, y la junta cuando hace la denuncia no va a escuchar solo a una parte, va a escuchar a las dos partes, pues, porque una audiencia pública se celebra entre dos partes, y ahí escuchamos, y obviamente habrá casos, ¿no? Pero de lo que yo veo, de lo que miro, la mayor parte, obviamente, la violencia se genera en el lado del hombre. Pero sí hay casos especiales.
y hay que escucharles. ¿Y hay hombres que van a denunciar también a sus esposas? Hoy justamente tuve un caso de violencia que fue a denunciar un hombre porque es el papá de un adolescente de 15 años. Le hemos escuchado, pero por ejemplo en ese caso, vea, al abocar conocimiento, al ir escuchándole a la esposa, llegamos a profundizar y a mirar de que ella tenía un resentimiento por la infidelidad de esta persona durante muchos años atrás. Vea esto, años atrás que hoy se refleja después de unos 14, 15 años. Es que eso es inmanejable e insuperable. ¿Qué es lo que se recomienda? Por eso tenemos que dar un tratamiento psicológico. Eso tiene la capacidad de las juntas. Hay que tener un departamento psicológico porque son procesos de adaptabilidad. Son procesos, mire, inclusive las cárceles están llenas de gente y no puede hacer nada la sociedad porque usted haga las leyes que haga. Si usted no cambia el interior de la persona, si usted no escucha a esas personas que sufrieron procesos de violencia, de traumas en su niñez, en su adolescencia, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Y más bien estamos gastando, en vez de tener tantas cárceles, tengamos buenos departamentos de psicología y escuchémosles. Pero, ¿cómo hacer entender a las personas que un psicólogo no es necesidad de estar loco para escucharlo? Porque eso es otra cosa. O sea, un psicólogo no, si acaso estoy loco. Mucha gente lo asimila lo uno con lo otro. Es que la psicología no es cuestión de que esté loco, sino son procesos que a veces no tenemos procesos de adaptación a la sociedad, a las costumbres, al sistema económico. Los procesos de adaptación al sistema económico que vivimos, a la dolarización, son tremendos. Toda la inmigración de Venezuela es un proceso de falta de adaptación, porque si no estuviera en su país, pues. Son procesos de que no pueden adaptarse a las condiciones de vida. Entonces necesitan una ayuda externa, ni siquiera, no digamos psicología. Necesitamos una ayuda para ser escuchados. Entonces, mire, para que la sociedad entienda, deben saber de que si eso no se corrige, ese problema va a ir recurrente, va a ser más intenso y luego vamos a terminar en la Junta. Eso en el mejor de los casos. Y si es que no va a la Junta, van a terminar en la Fiscalía. ¿Qué pasa cuando los temas ya son inmanejables definitivamente y las cosas se van complicando pese a toda la ayuda que ustedes les brindan? Cuando los temas, bueno, gracias a Dios, le digo, hemos resuelto muchos casos en este poco tiempo. El tema de la niña que se quiso, que tenía intento de suicidio, vea, ahora es una niña que está muy alegre, que alza la cabeza, que conversa con la señora psicóloga. A los padres también les dimos terapia psicológica en integralidad con la familia, y en ese aspecto es bueno, es, que le digo, saludable y nos llena mucho de poder ayudar a la gente. Si es que esos casos ya serían más intensos, o si es que de pronto en el proceso encontramos algo que puede ser considerado un delito como una agresión sexual, tenemos que direccionar la Junta a la Fiscalía. Oiga, no es que a ustedes a bueno le ha violado y con ayuda psicológica ahí queda todo. No. Ese ya es otro tema. Eso es un delito. Eso es un delito y tenemos que direccionar, si es que es eso, a la Fiscalía. Si es que de pronto el tema de alimentos, nosotros no podemos fijar pensiones ni nada de eso. Podemos conocer un caso que luego el motivo de la violencia es por el tema de alimentos, que nunca la mujer se sentía, que el esposo nunca le dio $1, por decirle. Entonces el tema se generó de violencia intrafamiliar y al final miramos de qué es alimentos. ¿Qué hacemos y qué tenemos que hacer? Direccionar a la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos, televidentes. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. El ingeniero Luis Ugsha, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón.
El alcalde Ugsha señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. Seguimos adelante. Doctor San Pedro, hay gente que por vergüenza, por qué dirán, deciden callar. ¿Cómo manejar este tema? Vea, en llamado a mis coterráneos de la provincia del Cotopaxi, de sus 7 cantones, la violencia no es circunscrita exclusivamente a la área rural. La violencia, y a veces me atrevería a decir intensa, está en los centros urbanos. Y lo que usted dice es verdad. Callamos por la vergüenza social, por qué dirán social. No lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué razón? Porque eso, una cosa lleva a la otra. Todo es un proceso. Tenemos que suspender ese proceso de violencia. Y no con el ánimo de destruir la familia, sino con el ánimo de cambiar, de que realmente sea una familia constructiva. No una familia tóxica, como dicen los jóvenes, sino una familia donde se construya. Entonces, en ese aspecto, recientemente, hace unas 3 semanas, vino un técnico que justamente preguntó eso, ¿no? Y él era de Quito, de una universidad internacional. Entonces él, cuando hablaba y decía que si la violencia solamente es en el aspecto rural, alzaron la mano y dijeron, sí, que la violencia es en el aspecto rural. Y él, siendo de Quito, siendo de una universidad de élite, dijo, no, la violencia es también en las altas clases sociales. Entonces, mire, la violencia no es patrimonio ni del sector rural, ni de las comunidades. Ni de los pobres, ni de los ricos, nadie. Si es que no es por la plata, siempre habrá excusa y pretexto. Exactamente, que puede taparle ciertas cosas, ¿no? Sabes que no, toma, cómprate cualquier cosa. Pero el problema está latente, ¿no? El problema está ahí. Entonces nosotros tenemos que ajustar nuestras conductas, ¿a qué? A frenar. Cuando se inicia la violencia, tratemos de frenar, tratemos de buscar ayuda para que eso no se intensifique. Ahora, hay mucha gente que todavía tiene la mentalidad que marido es, pegue, mate, marido es. O que, por ejemplo, a los hijos hay que aguantar todo. ¿Cómo manejamos eso? Mira, el problema que marido es también se nota en las comunidades. Yo tengo conocimiento de muchos casos en las comunidades, ¿no? En este tema. Sin embargo, le digo de que ya no es lo mismo que antes. Las mujeres sí están ya con... Sí, ha cambiado, pero no a un nivel que se esperaría. Sí, le digo es que la tolerancia debe primar también, ¿no? Hay mujercitas que inclusive en el sector campo, yo he recibido una enseñanza de parte de un caso que tuve, mucho a pesar de mi conocimiento en la materia jurídica como en la vida experimental que he tenido. Sin embargo, esa señora me enseñó una cosa, la tolerancia y la paciencia, hasta el punto de lograr recuperar a un hijo del alcoholismo, cosa que vea acá en los centros urbanos y en las mismas comunidades a veces no se puede, ¿no? Dice, sabe que ya está en el alcoholismo y no puedo recuperar a mi hijo, no puedo hacer. Sí se puede, con ternura, con cariño, hay que ir más profundo. Entonces en la relación con los esposos, también las mujercitas tienen que saber ganarse eso, pero si el momento en que ya empieza con todo este cariño, el afecto, el hecho de mantener una familia, el hecho de no botar a los hijos,
Ya no puede decir mi marido es, porque el marido ya no está siendo marido, está siendo un verdugo de la misma familia. Entonces hay que saber distinguir, y para eso no es necesario ser que la mujer sea preparada, una doctora, una psicóloga. Si le digo que esa señora me enseñó a través de su cariño, de su ternura, todos podemos hacerlo. Es que aquí viene otra cosa que también es importante, la dependencia económica. Exacto, muy bien, muy bien. El tema económico es fundamental, porque la violencia intrafamiliar tiene una arista profunda en el tema económico, porque los trabajos, hoy por hoy, no hay empleo. Entonces la gente cuida su trabajo, puede dejarle al hijo como sea, puede dejarle a la hija como sea, pero tiene que cumplir con su trabajo, con su horario, con las expectativas de la empresa, con un sistema de dolarización. Entonces eso genera violencia porque usted no tiene los espacios para conversar con su hijo. Llega su hijo, le quiere decir algo, sale corriendo otra vez al trabajo. Entonces mire, esos son temas, eso es un verdadero tema que hay que debatir, pues. ¿Cómo coordinamos, cómo integramos lo económico al ser humano? ¿Cómo publicitamos por parte de medios de comunicación, del sistema estatal, para que no se promueva pues tener el materialismo ilimitadamente? Ya que tiene 5 carros, 3 casas, y mientras los hijos no saben ni dónde están. Tal vez cogieron un carro por ahí del mismo y luego se fueron al alcohol y se matan. Usted sabe muy bien de que hay casos de muchísimas familias que económicamente tienen dinero, pero que terminan los hijos chocados, los hijos en las drogas. Entonces hay que establecer un equilibrio, una armonía. El exceso material es perjudicial. ¿Para qué tanto dinero? El exceso material es perjudicial. Miren a sus hijos. Yo conversaba con una señora el otro día, muy pudiente económicamente. Un hijo muerto en un accidente. El otro igual, ya no tiene descendencia. ¿Para qué hizo tanta plata? ¿Y para qué? No tiene sentido a veces. No tiene, es que tenemos que buscar un equilibrio. Son procesos, mire, los políticos, la falta de formación de los políticos. Deben ser más, tener un conocimiento más integral. Por ejemplo, vea, un principio ancestral del pueblo indígena es el ejemplo. Usted ve que cuando van a un presidente comunitario, un presidente de la comunidad, es una persona respetada dentro de la comunidad. Ellos hacen de presidentes de las comunidades, resuelven problemas dentro de sus ámbitos, ¿no? Y lo que pueden. Entonces, ese principio tiene que traspasarse al sistema occidental. No poner jueces por poner, fiscales por poner, que tienen que ser sensibles al sufrimiento humano. O de pronto también, ¿no? Como mis maestros en la universidad, hay que mantener un abogado, un funcionario judicial, tiene que dar ejemplo, más que el resto de la sociedad inclusive, pero por lo general todo funcionario público debe dar ejemplo, vocación de servicio. Ahora también estamos teniendo un fenómeno medio interesante que es el otro extremo. Me alzaste la voz, ni mis papás me han alzado y esto se acabó. Divorcio porque me divorcio. Cuando se divorcian no resulta la cura peor que la enfermedad. Exacto, muy bien. Le felicito, licenciado. Sus preguntas son muy buenas, excelente. Eso es lo que me gusta hablar. ¿Sabe que el problema de divorcios lo que crea es algo peor? Porque vienen las familias desorganizadas, las familias disfuncionales. Cuando vienen hijos de distintas parejas, por más que diga, vea, es mi cariño, te quiero y todo lo demás, siempre hay problemas. Porque una pareja que se divorcia, y de la experiencia miro, de que las mujercitas a los 6 meses ya tienen otra pareja. Claro. Si no es desde antes, ¿no? En ciertos casos. Y cierta pareja no le... O sea, qué buena que estás, qué guapa que estás, perdón que hable así, pero... ¿Y el hijo? No, con mi mamá. Con mi mamá. Y cogen los alimentos y ni siquiera es para los hijos. Son para otras cosas. Entonces, mire, todo eso hay que plantearnos como sociedad. Ser más realistas, más crudos. Hablar con respeto, con altura, pero hablar de lo que es, pues. De lo que tiene que plantearse la sociedad. Porque todo lo que hablamos aquí, vea, cuando no se escucha, ahí están las cárceles, en la etapa adulta. ¿Y con cuántos millones de dólares que tenemos que desembolsar como sociedad para pagar café, almuerzo y merienda durante muchos años? En vez de proteger acá, tenemos que regresar a un equilibrio y una armonía de valores, de principios. ¿Para qué? Para que la mujercita, obviamente, si es que tiene motivos de violencia intrafamiliar, si ella dio todo, dígame, separo. Porque si de pronto por el celular está ahí una foto de un pana y luego dice, no, pues aquí vamos a buscarle la quinta pata al gato. Tampoco. Todo redunda en principios y en valores, en formación integral de cada ser humano, como mujer, como hombre. Ahí vamos a cambiar la sociedad.
Vamos a la pausa publicitaria y ya estamos en la parte final. Salcedo vive el centenario y lo festejamos con música, belleza, alegría, eventos culturales y deportivos. Esa tierra de amor que mis recuerdos dejó, estrellas cuambras que no olvidaré. Visita Salcedo, tierra de mujeres y hombres aguerridos, que con sus manos hicieron grande a esta hermosa tierra. Vive los 100 años de Salcedo, del 2 de agosto al 22 de septiembre. Auspiciante oficial, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi, ASA, Pipas NIC. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración, recuperando nuestra identidad. Doctor San Pedro, ¿en dónde están las oficinas de la Junta de Protección a la Familia en el Cantón Pujilí? Están en el Parque Central, donde ha funcionado la Biblioteca Municipal, en la planta alta del 2º piso. Ahí atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Se guarda la discreción, todas estas cosas que a veces preocupa a las personas? La discreción, claro. Los casos, bueno, las audiencias son públicas como nuestro sistema es público y oral, pero en la versión de los menores obviamente se guarda, eso se guarda de manera reservada, porque son adolescentes o niños que tienen que ser escuchados únicamente por los miembros de la Junta y de manera reservada y luego remitirse en sobre cerrado al expediente del caso. Entendiendo que cuando se habla de derechos no solo es el ataque dentro de la familia, sino derechos del ser humano. Obviamente, integrales, pues. Es como la educación, la salud es integral. La familia, el Estado pone los planteles educativos, la infraestructura, los profesores. Pero ¿quién manda a los hijos? Los padres, pues. ¿Y cómo les mandan a los hijos? Dándoles una colación, con zapatos, con ropa, pues. Con materiales, con útiles para la escuela, pues. Útiles escolares. Entonces es una integralidad, pues. Entonces, no es que uno por un lado, otro por otro lado. Por eso la ley, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, dice justamente que el Estado tiene que proteger de manera integral a la familia para que el niño se eduque. ¿Quién es el mejor cuidador de un hijo? Sus padres. Sus padres, pues. No hay otro porque... No, pues ni tíos, ni abuelos, porque muchísimas veces hace falta también de pronto, ¿no? Orientarle al niño, darle cariño, pero también darle disciplina. Con cariño, pero con disciplina, para que sea un buen ciudadano, pues. ¿Qué entendemos o cómo diferenciamos lo que es disciplina a través de un castigo a lo que puede ser ya una agresión al menor? El amor y el afecto, el amor y el cariño nos da la fuerza, porque a veces para un padre disciplinar a un hijo puede traerle más dolor al mismo padre que al hijo. Pero hay cosas que los padres deben hacer cuando aman a sus hijos.
y no el castigo, nunca debe existir un castigo recurrente. Siempre tiene que haber una disciplina y después de esa disciplina el abrazo, el motivo por el cual estableció una regla, una norma en esa disciplina. Usted no puede dar disciplina, por ejemplo, cuando viene con un problema de la calle o cuando usted hay violencia intrafamiliar y ese rato castigarle al hijo, sino cuando todo pasó en un ambiente en paz. Ahí, acuérdese de lo que hizo y disciplínele al niño, porque es su hijo, pues. Qué interesante conversar con usted. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Para mí, muchas gracias, mi querido licenciado, señor periodista. Un saludo a usted y a todos los medios de comunicación de la provincia del Cotopaxi. Mis felicitaciones, me enorgulloso de ser cotopaxense y de decirles también a todo el pueblo, a toda mi gente que estoy en Pujilí, las órdenes. Igualmente a veces observemos consultas de otros lados, así pueden preguntar, consultar, porque en eso no hay jurisdicción, en el sentido de que elijamos también bien nuestras autoridades, ¿no? Tenemos que mandar gente con experiencia, gente con un perfil de formación, no solamente profesional, sino también en la vida. Muchas gracias y un saludo grande para todo mi pueblo. Que tengan una buena noche, televidentes, que descansen.